Bueno, bueno, ahora sí, empezamos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir a la segunda conferencia del ciclo de Metodología Científica eh, de la Facultad de Medicina, y tenemos el honor de tener con nosotros a Carolina Olano, la profesora de gastroenterología de la Facultad de Medicina. Ella es, bueno, médica, gastroenteróloga, endoscopista, tiene una maestría en educación médica también, y hace 5 años que es la profesora de gastro, y también es la vicepresidenta de la Organización Mundial de Gastroenterología. Y bueno, hoy es un gusto, Carolina, que nos estés acompañando. Voy a leer el título de tu charla, que nos va a hablar sobre la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable, y bueno, el relato de todo el camino que han hecho ella y sus compañeros en la cátedra de gastroenterología sobre este tema. Así que, Carolina, muchas gracias por venir, y bueno, te doy entonces la palabra para que empieces a escuchar. Bueno, muchas gracias. Primero, antes que nada, gracias Silvina. Para mí estas instancias son súper enriquecedoras. Silvina además que es tan motivadora. Es imposible decirle que no a Silvina porque ella tiene toda la fuerza y además ahora vamos a ver qué importante que es la tarea que Silvina está llevando a cabo en la facultad, porque del relato, y esto va a ser simplemente un relato, y que me gustaba compartir con ustedes, van a ver la diferencia entre tener de entrada la formación en metodología científica, que la facultad está haciendo ese esfuerzo tan importante y está incorporando todo eso para lo que significa para ustedes, para el futuro, de lo que es un camino diferente en el que las cosas hay que hacerlas con otro esfuerzo. Y bueno, esa era un poquito la idea de la charla de hoy. Así que bueno, pero lo vamos a hacer interactivo, así que voy a hacer algunas preguntas. Prometo no poder poner ninguna calificación ni nada de eso, pero preguntas vamos a hacer porque así hace un frío acá adentro que creo que así entramos todos en calor. Para pasarlo acá directamente, ¿no? A nuestro amigo técnico. Ahí, con ese. Voy haciendo. Bueno, ya lo vi, gracias. Entonces, vamos a empezar a hablar del intestino delgado y la importancia que tiene del tiempo. Yo sé que ahora seguramente ustedes saben cuán importante es el intestino delgado, de diferentes formas, pero esto obviamente la información científica, los datos científicos fueron creciendo a lo largo de los años, y cuando yo empecé, tal vez un poquito después del tiempo que ustedes están sentados acá, porque yo ya me había recibido de médica, estaba empezando el posgrado de gastroenterología, el intestino delgado era un poquito más que un tubo por donde pasaba la comida, y que nosotros sabíamos algo que era que absorbía los alimentos. Entonces sabíamos que existían lo que ustedes probablemente conocen, que son los síndromes malabsortivos, que es cuando el intestino delgado deja de funcionar, ¿no? Tiene una atrofia deficitaria, por ejemplo, y deja de funcionar. Entonces, ahí era, bueno, era un órgano que era un poco olvidado, era un órgano que es súper importante, hoy lo sabemos, pero en aquel momento estaba limitada la importancia del punto de vista de la investigación, del punto de vista de lo que implicaba y que después conocemos, que tiene que ver con el intestino delgado. Entonces, si yo les preguntara a ustedes si saben cuáles son las funciones del intestino delgado, recién hablamos de una, que es la función absortiva, ¿y qué otra función les parece que es importante? Y ustedes que ahora tienen más conocimiento, ¿qué función les parece que es importante en el intestino delgado? La microbiota, y me parece importantísimo lo que vos dijiste, lo del sistema inmune. Porque una de las funciones más importantes del intestino delgado tiene que ver con esa función inmune, que la mayoría o gran parte del tejido inmune del organismo está a nivel del intestino delgado. Así que eso es súper importante y son las dos funciones más importantes. Entonces, si empezamos, vieron que ahí tenemos como un dibujito de lo que podría ser las vellosidades intestinales y ese mundo maravilloso de las vellosidades de algunas bacterias, de la microbiota que decía la compañera. Vamos a hablar de la función absortiva. ¿Y por qué les parece que yo puse ahí una cancha de tenis? A ver, cuéntenme.
La superficie. Si planchamos el intestino delgado, nosotros sabemos que si pudiéramos planchar el intestino delgado y todas las vellosidades que son esos deditos por donde se absorben los alimentos, nosotros planchamos el intestino delgado y tiene el tamaño de una cancha de tenis. Así que fíjense la importancia de este órgano. Antes era un tubo por donde pasaban los alimentos y luego pasa a ser una enorme superficie absortiva que uno no puede ni imaginar cómo todo eso puede caber dentro del organismo. Y saben que ahí tenemos la absorción de todos los nutrientes, de los nutrientes y micronutrientes, el hierro, el calcio, la vitamina D, la vitamina K. Así que cada vez que nosotros tenemos un síndrome malabsortivo, vamos a tener un cuadro clínico de deficiencia de estos nutrientes. Y por eso, por ejemplo, los pacientes se manifiestan cuando tienen una deficiencia de hierro a forma de anemia, que también puede ser a forma de una anemia por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, todos elementos que se absorben a nivel del intestino delgado. Por lo tanto, qué importante es que esta función absortiva sea cumplida estrictamente y de buena manera. Así que esto, que es importante, se complementa con esta función inmunológica, una función inmunológica que ustedes saben que el intestino delgado es la primera puerta que tienen los alimentos. Ustedes saben que nosotros no comemos ningún alimento que esté estéril. Todo lo que comemos está puesto en un plato y está contaminado y comemos bacterias todo el tiempo. La primera barrera que nosotros tenemos es el ácido gástrico. El ácido es capaz de eliminar la mayoría de las bacterias que tienen los alimentos, pero después pasa al intestino delgado todavía contaminada, y ese intestino delgado es el que permite frenar un poco el ingreso, frenar un poco mucho el ingreso el pasaje de estas bacterias, tener una contaminación a nivel del tubo digestivo y por lo tanto que todo lo que se absorbe no esté acompañado de absorción de otras cosas. Así que ahí tienen parte del tejido linfoide, que es el tejido linfoide asociado al intestino, que se llama GALT, que ustedes saben que es por la sigla en inglés, y que es parte del tejido linfoide asociado a las mucosas, que se encuentran no solamente en el intestino, y por lo tanto es parte de este gran sistema inmunológico del que el intestino delgado es una parte súper importante. Esto todo es a modo de ver cómo nosotros y esta función del intestino delgado fuimos dándole o poniéndolo sobre el tapete a medida que queríamos responder, como van a ver en unos minutos, algunas preguntas clínicas que nosotros nos planteamos cada vez que veíamos a algunos pacientes. Y bueno, y como ustedes saben, que constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario y que es capaz de discriminar en forma eficaz entre los patógenos, como decíamos, y las cosas que no son patógenos, ¿no? Cosas que son inocuas para el organismo. Entonces ahí surge la figura, y les puse esta para que se rían, así no me iba a marcar yo, pero espero que me reconozcan. Pero bueno, ahí surge la figura de gente que es importante cuando uno empieza en esta carrera. Yo quería destacar la figura de quien está ahí bajo la flecha verde, que es el profesor Elio Ceballos. El profesor Elio Ceballos es quien dirigió la cátedra de gastroenterología cuando yo era estudiante. Lamentablemente él falleció siendo profesor en el año 2004, pero era un clínico memorable, una de esas personas que le gustaba enseñarnos la clínica, enseñar los detalles, tenía un entusiasmo contagioso, especialmente por la enfermedad celíaca. Y entonces puso sobre el tapete muchas enfermedades del intestino delgado y puso sobre el tapete para nosotros en aquel momento lo que era la enfermedad celíaca, que todavía no es la que soy, la que ustedes conocen, la de tener productos sin gluten en todos los stands de los supermercados. Era la que era algo pura, hasta ese momento una enfermedad solamente de los niños, y en los adultos prácticamente no se diagnosticaba. Pero él, como profesor de gastroenterología de adultos, empezó a ver que eso estaba cambiando en el mundo y fue el primero que nos estimuló a empezar a estudiar y a trabajar en la enfermedad celíaca como una enfermedad emergente, una enfermedad que se empezaban a conocer, algunas otras cosas, y coincidentemente fue el momento en el que surgieron los anticuerpos que hoy utilizamos
para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomicio se empezaron a hacer de todos los días y por lo tanto de ahí en más la historia de la enfermedad celíaca cambió. Así que en ese momento, Ceballos siempre nos decía, en ese momento la enfermedad del gluten, la enfermedad celíaca también se llamaba sensibilidad al gluten, palabra que ya no se, o término que ya no se utiliza, pero él nos decía en aquel momento que más grave que la sensibilidad al gluten era nuestra insensibilidad para diagnosticarlo. Entonces eso nos prendió fuego, nos gatilló las ganas de saber más, y bueno, creo que ahí en mí prendió ahí esa lamparita de poder saber más de enfermedad celíaca. Entonces la enfermedad celíaca, y cuéntenme si seguramente ya pasaron, ya vieron lo que es la enfermedad celíaca, ¿estoy equivocada? Ya, Tenemos un poco de todo. a ver, cuéntenme si alguien sabe lo que es la enfermedad celíaca. Cuéntenme, contame. ¿Por arriba? Es que esa es la idea, yo vine acá para eso. Que cuando no tolera gluten, el sistema inmune reacciona frente a eso y creo que se formaría como un estado preinflamatorio en el intestino y por eso muchos días se hipertrofia y todo lo que sucede. Muy bien, está bien, vamos a hacer algunas puntualizaciones, pero el concepto es importantísimo. La enfermedad autoinmune, lo más importante es que es una enfermedad autoinmune, porque la enfermedad celíaca, ¿viste? La enfermedad autoinmune es una enfermedad autoinmune. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que era una intolerancia alimentaria, y esto es completamente diferente. Esto es una enfermedad autoinmune que se asocia a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades de otros lugares, de otros áreas del organismo, como por ejemplo las tiroiditis autoinmunes, enfermedades de la tiroides autoinmune, la diabetes insulino dependiente, que también es una enfermedad autoinmune, y tantas otras. Pero lo más importante es que se puede asociar a otras enfermedades, y lo que pasa en estos pacientes es que son individuos que tienen una predisposición genética, es decir, no cualquiera va a ser celíaco. Hay determinados genes de la familia de los HLA, el TQ2 y el TQ8, que tienen que estar presentes para que el individuo pueda desarrollar la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Un tercio de la población uruguaya tiene DQ2 y DQ8. Imagínense que un tercio de la población uruguaya no es celíaco ni lo va a ser. ¿Ustedes saben más o menos cuál es la prevalencia de enfermedad celíaca a nivel mundial? ¿Tienen idea? ¿Es muy frecuente? ¿Es poco frecuente? Tienen un porcentaje. Nadie pierde acá todavía. Después les pido el nombre. 10%. 10%, a ver, otro más. Perfecto. 30. 5. 20. Que la más y ahí bajamos el martillo. Bueno, en realidad la enfermedad celíaca es el 1% de la población mundial. Es bastante menos frecuente, pero a mí me gusta porque en otro momento si yo hubiese preguntado esto me hubieran dicho 0,5, 0,1, pero ahora como conocemos más de la enfermedad y todos ustedes lo conocen, están en las redes, están en todos lados, entran a los supermercados y todo el mundo sabe, cualquier empleado sabe dónde están los productos para celíacos, así que eso hace que se conozca más la enfermedad, pero sabemos que de ese tercio de la población mundial que tiene HLA, DQ2 y DQ8, solamente un 1% va a desarrollar la enfermedad. Y eso tiene que ver con otras cosas, que no es la genética, por eso esto no es una enfermedad puramente genética, pero sí necesita una predisposición. Y lo que sabemos hoy es que conocemos toda la fisiopatología de la etiopatogenia de esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes que tienen esa predisposición cuando se enfrentan al gluten? ¿Alguien sabe lo que es el gluten? ¿Una proteína? ¿Alguien más? ¿Sabe algo más del gluten? Es una proteína que está en unos cereales, seguro eso sí lo saben porque van al súper y ya saben. ¿Cuáles son los cereales? ¿Trigo? En la cebada también podría ser. Sí, claro. Ahí estoy escuchando ahí, ¿qué dicen? Cebada. ¿Cebada? Genial. Centeno Centeno, me encanta. ¿La avena? y avena puede ser. Bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. El trigo, claro. Vieron que hay una sigla que se llama TAC,
¿no? Que antes se usaba para los celíacos, que es trigo, avena, cebada y centeno. En realidad, hoy sabemos que el centeno, los celíacos lo pueden consumir, siempre y cuando no esté contaminado con otros cereales, fundamentalmente con el trigo, con la cebada y el centeno. En algunos lugares, por ejemplo acá en Uruguay, a menos que estemos muy seguros que el paciente va a poder acceder a la avena, no aconsejamos que consuman avena porque la mayoría están contaminadas con otros cereales. Pero sí, el gluten sabemos que está contenido en los cereales que son de trigo, cebada y centeno. Entonces, cuando el paciente consume gluten, ¿qué es lo que pasa? Esto produce, en contacto con la mucosa, como ven en la izquierda del dibujo, lo que produce es que se produce un aumento de la permeabilidad. Ustedes saben que entre las dos células, entre las células intestinales, los enterocitos, están las uniones estrechas. Hay un área que se llama zonulina, que se ve alterada de esta unión estrecha que tenemos entre los dos enterocitos, y lo que hace es aumentar la permeabilidad. Por lo tanto, todo el contenido que tenemos a nivel intestinal permea, entra hacia el interior de la mucosa, hacia la submucosa, y eso va a producir un proceso inflamatorio que va a producir la producción de anticuerpos específicos, pero también el daño de la mucosa, que no es una hipertrofia, al contrario, es una atrofia, pero está muy bien, el concepto está muy bien igual. Es una atrofia, lo que quiere decir es que lo que pasa es que queda plana la mucosa intestinal y eso produce que no se absorban los alimentos. Porque para absorber los alimentos necesitamos las vellosidades, que son esos deditos que ustedes ven ahí en la luz, y que se van atrofiando lentamente por el daño de ese proceso inflamatorio que se produce a nivel de la submucosa del paciente. Entonces, este proceso inflamatorio que se conoció en ese momento completamente, antes se conocían algunos sectores, pero hoy conocemos totalmente la etiopatogenia de la enfermedad. Así que podemos saber de que si nosotros dejamos de comer gluten, el paciente no va a tener atrofia. Pero sí sabemos que esto es una reacción inmune y por lo tanto la mínima cantidad de gluten que el paciente consume, esto no es proporcional. Si como un poquito me atrofio poquito, si como muchito me atrofio muchito. Esto es, si como poquito, cadeno una reacción que es inflamatoria y que así coma una pizquita de gluten, puedo atrofiar completamente la mucosa y para volver a la normalidad me lleva de 6 meses a 1 año. Por lo tanto, la importancia de cumplir la dieta. Decime. Eso no es así para todos los celíacos. A ver. Porque, bueno, no sé, una de nuestras amigas, no sé si tiene celiaquía, pero tiene como problemas con el gluten, que no puede como consumir mucho. ¿Qué pasa eso? Pero si consume poquito, o mejor dicho, si consume algo que está contaminado con gluten, no le pasa nada. No sé si es diferente que el gluten. Bien interesante lo que me planteas. Muchas gracias. Es algo diferente. O, cuidado, o la amiga tiene un concepto diferente que es lo que tenemos que tener más cuidado. Para la enfermedad celíaca, la reacción es así. Esto es una reacción que como poquito, una contaminación, por ejemplo, como en algún lugar donde no sé cómo prepararon los alimentos. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante donde están hirviendo fideos sin gluten en el mismo agua donde hirvieron fideos con gluten, que a veces pasa en los restaurantes en el mismo agua, se contamina. Si voy a freír una milanesa que está hecha con una pan rallado sin gluten y después una milanesa con gluten o viceversa, al revés, es primero la con gluten y después la sin gluten, también lo contamino y entonces esa contaminación desencadena esta atrofia. ¿Qué es lo que puede pasar? Que lo que tenga tu amiga sea una sensibilidad al gluten no celíaco. Eso es otra cosa. No es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que lo que nosotros conocemos es que son pacientes que desarrollan síntomas al gluten, o al gluten o mejor al trigo, porque no es a la cebada y al centeno, y no sabemos si es al gluten o a otras proteínas del trigo, pero no tienen enfermedad celíaca. Cuando uno les hace los anticuerpos, no tienen enfermedad celíaca. En esos pacientes, si comen poquito,
lo único que van a tener son síntomas, pero no desarrollan un proceso inmune y no tienen atrofia a nivel del intestino. Así que me parece que tu amiga debe tener eso, o si tiene una enfermedad celíaca, la tenemos que encaminar un poco porque si no no está cumpliendo la dieta. Josefina tiene Yo una tengo, pregunta. yo tengo a mi primo que hace tiempo le diagnosticaron, hace tiempo, hace poco en realidad, pero le pasa eso que tú dijiste, que lo que estabas explicando ahí en la pantalla, que si se contamina algo también se siente mal. Pero le diagnosticaron ahora con 15 años, pero no entendemos de dónde, cómo surgió, si ya desde los 5 años tenía y no nos dábamos cuenta porque había comidas que él, por ejemplo, hacíamos una pizza y no comía. Pero después otro día sí podía comer y otro día no, y ahora como que se desarrolló a los 15 años más todavía, porque no aguantaba los dolores y, y los síntomas, digamos. Y, y no entendemos por qué justo ahora, que los 15 16 años, como que se desarrolló más. ¿De dónde vendría? Ya por nacimiento y nunca nos dimos cuenta. Qué bueno, qué buena tu pregunta. Qué buena tu pregunta, porque Porque sabés como que yo iba a habías venir dicho, más seguido acá, porque me hacen preguntas tan inteligentes que la verdad es que le voy a decir a mis posgrados que vengan acá. ¿Me querías no, decir algo porque más? como habías dicho, no sé si escuché bien, que no era hereditario, ¿puede ser? Claro, esto tiene una predisposición genética y lo que nosotros sabemos hoy es que un 10 a un 12% de los familiares de primer grado de los celíacos van a ser celíacos. Lo que no quiere decir es que te puede tocar 0 o te pueden tocar 5 en la familia. Eso no hay no es hereditario autosómico dominante. Esto quiere decir de que todos los familiares de una misma familia van a ser celíacos, sino que son algunos. Y a veces cuando estudiamos a los papás de un adolescente celíaco, capaz que es el caso de tu primo o amigo que me contabas, no encontrás a ningún otro familiar. Eso también pasa. Pero ¿qué Claro, pasa? eso, que ninguno de los abuelos ni los padres tienen eso. Es raro, por eso nos pareció. No es raro. Es raro porque uno piensa que necesita tener en esa Claro, para predisposición. nosotros era raro verlo así, diciendo que es raro que ninguno tengamos y justo él. Claro, pero no es raro, ya te aviso que no es Ujú. raro y no es raro para él, al contrario, es lo que pasa habitualmente, así que no hay que verlo como una cosa poco frecuente. Tampoco es poco frecuente que la enfermedad aparezca a cualquier edad. Nosotros antes pensábamos que enfermedad celíaca solamente la veíamos en los niños y se diagnosticaba o era hereditario y por lo tanto aparecía desde el nacimiento. Sin embargo, ahora sabemos que puede aparecer a cualquier edad, que las personas pueden ser seguidas durante años, porque, por ejemplo, es el hermano de un celíaco, lo seguimos, lo estudiamos, no es celíaco, no es celíaco, no es celíaco, y en un momento desarrolla la enfermedad. O sea que no necesariamente uno tiene que desarrollar la enfermedad cuando es niño, sino que perfectamente puede desarrollar la enfermedad celíaca a lo largo de su vida. Hemos diagnosticado pacientes a los 80 años. Así que para que veas que eso es así, que puede ser en cualquier momento de la edad adulta. Así que tu primo es totalmente normal lo que le está pasando. Muchas gracias. Claro, Totalmente normal lo que le está pasando. Y bien. entonces ahí, miren, lo que pasa acá, que vamos a seguir con esto y va a ir contestando un poquito de las preguntas que ustedes se van haciendo. Esto pasaba en el año 83, esto fue cambiando, pero imagínense que yo estaba ahí con el profesor Ceballos en el año 83, y lo que empezamos a ver era que había una historia de enfermedad celíaca que la veíamos, que se llamaba sintomática porque tenía síntomas, y eran los únicos que estábamos diagnosticando en ese momento. Es decir, solo diagnosticábamos lo que veíamos. El paciente venía con diarrea, con distensión abdominal, con anemia. Eran generalmente niños que tenían fallo de crecimiento, eran niños pequeñitos que no crecían, adelgazados, desnutridos. Son desnutridos comiendo. Eran niños que comían y comían, pero perdían todo a través de las bacterias. Y eran los que nosotros diagnosticábamos, era la enfermedad que veíamos. Pero fíjense que ese señor Logan, que su historia describió que esto era como un iceberg, ¿va? El de Titanic. Veíamos solamente la parte de arriba, pero hay toda una enorme cantidad del iceberg que era la enfermedad que nosotros no estábamos viendo, y ahí era un poco cómo se nos despertó la inquietud de conocer más y de conocer qué formas había de la enfermedad celíaca que nosotros no estábamos viendo.
La primera, por ejemplo, era conocer si habían hermanos que eran celíacos, padres que eran celíacos, hijos. Entonces esa era capaz que una de las formas y ahí empezamos a querer estudiar un poquito más. Y este grupo de gente que empezó a hablar de la enfermedad celíaca se preguntó lo mismo y empezamos a buscar cuáles eran las formas de la enfermedad celíaca que eran las que no estábamos viendo. Entonces, en esos años, la enfermedad celíaca dejó de ser aquello, que eso es lo que yo les contaba, que era una enfermedad pediátrica, un niño desnutrido. Vieron que, no sé si han visto las imágenes de, por ejemplo, seguramente todos hemos visto las desgraciadas imágenes de los niños africanos desnutridos, que tienen estas características. Esos son niños que no comen, pero estos son niños que sí comen, pero no absorben. Es lo mismo que si no comieran. Entonces tienen estas características de tener el vientre distendido, tienen una distensión abdominal, un hipocrecimiento, un llanto fácil, irritabilidad, y tienen esto, que es re común, que se llama signo del calzón, que les sobra la pielcita, es como si tuvieran un calzón colgando, ¿no? Algo que les cuelga, que eso habla de un adelgazamiento. Así que dejó de ser esa enfermedad y empezamos a diagnosticar esta, que es la de una persona a la que no podemos sospechar que tiene enfermedad celíaca, no tiene ningún síntoma, tiene un precioso crecimiento, un fantástico desarrollo, y que por alguna razón nosotros fuimos a buscar si esa persona era celíaca o no. Y ahí es donde empezamos a hacernos algunas preguntas científicas acerca de la enfermedad celíaca. Y entonces, por ejemplo, empezamos a buscar, nosotros veíamos que algunos pacientes tenían en ese cuadro que hablábamos malabsortivo, llegaban al hospital y nos decían, yo tengo anemia, y nosotros decíamos, fantástico, tiene anemia porque no absorbe el hierro. Tenían deficiencia, tenían osteoporosis porque no absorbían el calcio y la vitamina D. Entonces nosotros decíamos, qué coherente que es esto, el calcio y la vitamina D. Después venían algunos que decían, yo tengo un trastorno que hago equimosis fáciles, me sangra la nariz. Entonces cuando íbamos a testear, tenían la vitamina K baja, y entonces tenían un trastorno de la coagulación. Y así seguíamos, dependiendo de cada uno de los elementos malabsortivos que encontrábamos en el paciente, podíamos explicar los síntomas que traía el paciente. Pero hubo algunos pacientes que nos sorprendieron, que eran pacientes que lejos de tener sangrados, tenían la formación de coágulos, tenían estados de hipercoagulabilidad, lo contrario a lo que uno esperaría. Entonces ahí el profesor Ceballos, que siempre era muy inquieto, me propuso que hiciera mi monografía, y acá está mi monografía con la que yo hice para recibirme de gastroenteróloga, una investigación que era obligatoria más allá de la prueba y sigue siendo más allá de la prueba final, que tenía que ver con los estados de hipercoagulabilidad. Porque leyendo aprendimos en ese momento que la proteína C, S y antitrombina 3, que son dependientes de la vitamina K, por la falta de vitamina K promueven la hipercoagulabilidad. Y ahí intentamos, con muchísimo esfuerzo, hacer lo que fue una investigación que probablemente, ahora yo la miraba y decía cuántos sesgos y cuántas cosas pueden tener para analizar después, pero lo que hicimos es buscar justamente estados trombofílicos en pacientes que tenían enfermedad celíaca, titulándole proteína C, S y antitrombina 3. Y no importa tanto los resultados, pero igual se los voy a mostrar, porque nosotros, me cuesta darme cuenta que tengo que ir por acá. Logramos hacer 20 celíacos, que en aquel momento era un montón. Ahora 20 celíacos nos vienen todos los días a la policlínica. Pero en aquel momento que no teníamos una policlínica de celíacos, logramos buscar 20, que hicimos con un diagnóstico súper acotado, con las herramientas que teníamos en el momento. Hoy, por ejemplo, no hubiésemos incluido la mitad de estos pacientes, pero en aquel momento eran las herramientas que teníamos. Y bueno, excluimos a todos aquellos que tenían alguna causa por la que tener un estado de hipertrombicidad. Analizamos algunas variables como sexo, edad, el año de realizado el diagnóstico, el cumplimiento de la dieta sin gluten, las manifestaciones clínicas que tenía el paciente, y lo más importante es que titulamos la proteína C, la S y la antitrombina 3, y quisimos ver si realmente en esos pacientes estaba realmente alterada las cifras
de proteína C, S, antitrombina 3, y ahí pueden ver que casi les digo, esto está hecho como a máquina. Sí, sí. No les traje otras cosas más viejitas porque ya hasta vergüenza me daba, pero esto está como, es como la sábana de los pacientes, vean, todos los pacientes anonimizados, le pusimos con sus siglas nada más, y bueno, y acá es como histórico, pero la verdad es que encontramos solamente un paciente, como ven allá, en clínica en más, con hipercoagulación, y el paciente número 13 que tenía en menos, es decir, que tenía sangrados. Pero no encontramos realmente que la proteína C, la S o la titrombina 3 tuvieran que ver en esos pacientes o tuvieran diferencias entre esos pacientes. O sea que bueno, fue una conclusión que para avanzar un poquito y no hacerlo tan largo porque tenemos otras cosas, pero en ese momento con esos poquitos pacientes y con un montón de sesgos no podemos encontrar diferencias entre la proteína C, S y antitrombina 3 y tampoco pudimos encontrar diferencias de cuando nosotros, si el paciente cumplía la dieta o no cumplía la dieta. Así que ahí tuvimos como algunas diferencias y dijimos, bueno, vamos a seguir tratando de ver si estos trastornos de la coagulación se deben a otras cosas. Y ahí cuando ya entré de grado 2 de asistente clínica, yo seguí insistiendo que todos mis posgrados teníamos que tener con ellos una línea de investigación sobre enfermedad celíaca, y la doctora Gallero, que fue una de mis estudiantes en aquel momento, decidimos hacer la determinación de anticoagulante, anticardiolipina y anticoagulante lúpico, que son otros elementos que pueden favorecer la coagulación en los celíacos. En este caso tampoco pudimos encontrar resultados que favorecieran o que nos explicaran la anticoagulación, y todavía quedan dudas de cuál es la causa por la que algunos pacientes desarrollan anticoagulación en lugar de trastornos en menos, es decir, que sangran por falta de vitamina K. Hicimos algunas otras investigaciones porque supimos que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está más allá del intestino delgado. No todo lo que se ve está en el intestino delgado, y hoy sabemos que podemos diagnosticar celíacos por distintas sintomatologías. ¿Saben otro síntoma que puede tener un paciente celíaco por el que se lo diagnostique, aparte de que tenga el cuadro que mostramos de diarrea, malabsorción, distensión abdominal? Decime. Cansancio extremo. ¿Por qué podría estar vinculado el cansancio? Que es la principal forma de presentación de la enfermedad celíaca del adulto. No observé nutrientes, pero ¿cuál nutriente es el hierro? La principal forma de presentación de la enfermedad celíaca del adulto es la anemia ferropénica. ¿Y por qué es eso? ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan dónde se absorbe el hierro? Sí, pero ¿en qué sector del intestino delgado? Se absorbe en el duodeno. Entonces es el primer sector. ¿Se acuerdan que el intestino delgado tiene el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿no? Entonces, en el duodeno se absorbe el hierro, se absorbe el calcio. Entonces, en ese sector la enfermedad celíaca afecta más los sectores proximales, es decir, los que están más cerca del estómago, que los sectores distales, que son los que están más cerca del ilion y del colon. Por lo tanto, la mayoría de la afectación está en el lugar donde se absorbe el hierro. Por lo tanto, la principal forma de presentación de este cuadro malabsortivo es a falta de déficit de hierro. Y es menos frecuente, es más infrecuente que la anemia se deba a déficit de vitamina B12, que se absorbe en el yeyuno, o en el ilion, de ácido fólico que se absorbe en el yeyuno, o de vitamina B12 que se absorbe en el ilion. Tiene que tener una afectación mucho más extensa. Por lo tanto, es más frecuente que los pacientes se presenten a forma de anemia ferropénica. Y cuéntenme algún otro síntoma que ustedes crean con el que han conocido algún amigo, tío, primo, que tenga o que le hayan diagnosticado la enfermedad celíaca. ¿Conocen si algún dentista puede diagnosticar la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca tiene dos cosas que son características o que pueden ser características, que son alteraciones del esmalte dental
Así que nosotros tratamos que los dentistas reconozcan esas alteraciones para poder diagnosticarlas, porque el proceso inflamatorio del que hablamos en la mucosa también está en otros sectores del organismo. Y por eso es que pueden tener alteraciones del esmalte, pueden tener aftas bucales también, o queilitis angularis, es como cuando se forma una pequeña solución de continuidad en el extremo, en el ángulo de los labios. Eso también es por deficiencias nutricionales y por lo tanto lo puede reconocer alguien que esté todo el tiempo mirando la boca. Pueden tener caída del cabello, pueden tener alteraciones ginecológicas, como por ¿En la piel? ejemplo, ¿en la piel? A ver, ¿En la piel también podría ser? Que es sí. los granitos o... Perfecto. En la piel tienen una enfermedad que es característica, que se llama dermatitis herpetiforme, que se forman como pequeñas vesiculitas, que son como las ampollitas que uno tiene llenas de agua. Cuando esas ampollitas se revientan, quedan como unas costritas que pican mucho y se dan fundamentalmente en los sectores extensores de los brazos y de las piernas y también en los glúteos. Eso pica mucho y son características. De hecho, es lo que se considera la enfermedad celíaca de la piel. Pero también en Buenas los tardes. ginecológicos, Una decime, pregunta, una dime. pregunta. Tengo a mi hija y a mi nieto, que los dos son celíacos. Yo no, porque me hice los exámenes correspondientes. Pero hay una duda que tenemos. Mi Dime. hija está usando brackets. ¿Puede que estas gomitas que llevan los brackets alteren algo en la enfermedad de ella? ¿Puede que tengan o gluten o algo que altere su Bueno, intestino? sabés que mucho se habló de si en algunas ortodoncias algunos de los materiales que se usan pueden contener gluten. Y eso es importante porque si uno las cambia frecuentemente y contienen gluten, puede tener cierta cantidad de gluten que está tragando permanentemente. Pero eso no lo tenés ni que sospechar hoy en día, eso te lo tiene que decir la propia empresa que te lo proporciona. O sea que en eso podés tener la seguridad que tu odontólogo tiene que saber si los productos que utiliza tienen gluten o no, porque eso ya está en el mundo estipulado para que digan si tienen o no. Ah, porque ella preguntó a su odontóloga y no supo responderle, ¿no? Ah, Y pero es preguntar a la empresa. Eso no te lo ay, puedo decir porque va a depender de cada empresa, y de cada lugar o de cada ortodoncia que hagan. Pero siempre es importante, claro que sí. porque ha notado un cambio en su organismo desde el momento que se colocó los brackets. Y ahora va a Entonces va a hacerse los ser, análisis por las dudas, ¿no? está muy bien. Y si le diera positivo, tendrían que hacer una carta para la empresa que les hace los brackets para ver si contienen o no gluten. Eso es bien importante. Y está muy bien estar como atentos a las cosas que pueden contener gluten. Entonces, pueden tener varias formas de presentación. Recuerden que una de las ginecológicas más importantes, y tal vez ustedes recuérdenlo cuando lo preguntan, cuando van a interrogar un paciente, es abortos a repetición, infertilidad y algo que es característico, que es la menarca, la primera menstruación más allá de los 15 años. Normalmente nosotros las mujeres tenemos nuestra primera menstruación antes de los 15 años. Cuando ya pasó los 15 años tenemos que sospechar. La talla baja es otra también elemento que hay que tener presente. A veces uno dice es porque toda mi familia es baja. Y bueno, uno tiene que ir a mirar la familia, a veces no están así. Así que tenemos muchos síntomas por los que podemos diagnosticar la enfermedad celíaca. Y en ese mismo Muchas gracias. momento, no por nada, al contrario, seguimos y cuando haya otra pregunta, con gusto. En ese mismo momento, allá por los años 80, los años 90, empezó también o empezamos a conocer un poco más de lo que era en ese momento llamado colon irritable. El colon irritable es, ¿ustedes saben lo que es el colon irritable? ¿Habrán escuchado de alguien que tenga colon irritable? Ahora, síndrome de intestino irritable, pero antes era colon irritable. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Acá debemos de tener más de uno con los nervios que pasamos en la facultad. Todos tenemos. A ver. Pero, por ejemplo, tiene como cierta intolerancia, digamos, a algunos alimentos, por ejemplo, cosas ácidas, tomate, salsa, ¿Y qué le pasa más que por qué se le produce? ¿Qué siente? tiene dolores, como que se distiende, como que le da, sí, a veces le da diarrea, cosas así. Muy bien.
Muy bien. Es un síntoma es un síndrome clínico que son personas que cuando uno las estudia no encuentran nada, es decir, la colonoscopia es normal, los exámenes de sangre son normales, todo es normal, pero el paciente sufre y mucho de dolor abdominal asociado a alteración del tránsito intestinal, que para algunas personas es hacia la diarrea, para otras personas es hacia la constipación, el estreñimiento, y para otros es una alternancia entre una y otra. Se distienden, les provoca mucho malestar, hinchazón, molestias abdominales, pero cuando uno los estudia no encuentra nada, entonces hay mucha frustración en ese paciente porque lo estudian, no lo encuentran, pero sabe que además cuando está nervioso o cuando tenemos un examen, un problema, los síntomas se agudizan. Y eso es característico de esto. Entonces, en aquel momento estudiábamos y decíamos, usted tiene colon irritable, tiene un problema en el colon, en la función de su colon, el intestino grueso, pero ahí algunos investigadores empezaron a dar cuenta que este trastorno excedía el colon, no era del colon, era más del intestino delgado, era más de todo el tubo digestivo. Hoy sabemos que esto es una de las enfermedades que se llaman del eje cerebro-intestinal. Son enfermedades que hay una conexión entre el sistema nervioso central, a través, ustedes saben, de fibras nerviosas, de neurotransmisores. Entonces, todo lo que nos pasa a nivel central, tenemos una consecuencia a nivel intestinal, y todo lo que pasa a nivel del intestino y de nuestra microbiota, elemento que se agrega hace pocos años, también afecta a nivel central. Por lo tanto, estas enfermedades son súper importantes, muy frecuentes, y en ese momento dejaron de ser del intestino grueso y los investigadores empezaron a pensar si no tenía que ver con todo el tubo digestivo, y por lo tanto algo que nosotros no pensábamos que estaba en el intestino delgado, empezó a ser del intestino delgado también. Entonces ahí dijimos, bueno, a los que nos gustaba el intestino delgado, vamos a estudiar síndrome de intestino irritable, porque capaz que tiene que ver algo con la enfermedad celíaca. ¿Por qué no? Pero no lo pensé yo solo, yo lo pensé porque otros lo pensaron antes y porque lo estaba leyendo y porque íbamos leyendo todo lo que salía. Entonces ahí estaban algunos criterios clínicos que se llaman los criterios de Roma, que son un grupo de gente que se reúne en algunos lugares a pensar cuáles son los criterios para poder diagnosticar estas enfermedades. Nunca se reúnen acá en Montevideo, en Las Piedras, viste que es Roma, París. Van a ver que a partir de ahora todos los criterios son de lugares muy lindos, se eligen lugares muy lindos para reunirse. En ese momento era en Roma y se reunían para hacer estos criterios clínicos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son los criterios que fueron pasando a lo largo de los años. Hoy ya tenemos los criterios de Roma 4, que son los que hacen el diagnóstico de esta enfermedad, pero siempre más o menos es lo mismo. Tiene que haber dolor abdominal y alteración del tránsito intestinal en más o en menos, para decirlo fácil. Después cada criterio cambia un poquito para un lado y para el otro. Hoy, como decíamos, están los criterios de Roma 4. Entonces son personas con dolor abdominal recurrente, ahí tienen cuántos días tienen que tenerlo, y las alteraciones del tránsito que pueden tener respecto a ese dolor. Entonces empezábamos a estudiar de que habían otras enfermedades. Esto es para decirles simplemente que 4% de la población, un estudio mundial que hizo de la Fundación Roma, que es la que se encarga de estos trastornos, mostró que 4%, o sea que es aún más frecuente que la enfermedad celíaca que dijimos que era de ¿cuánto? Están atentos, qué bueno. Entonces, ahí sí. Entonces, lo que pasa con esta enfermedad y que nos abrió una puerta es que todavía, aún hoy, la etiología no está completamente aclarada. No se sabe exactamente por qué se producen los síntomas en estos pacientes. Ahora tenemos algunas claves más de las que teníamos en ese momento, pero en ese momento se abría muchísimo la incógnita de por qué, ahora que sabíamos que tal vez no era colónico, que tal vez afectaba el intestino delgado, qué es lo que pasaba en ese intestino delgado y por qué esos pacientes tenían estos cuadros a los que cuando los estudiábamos no encontrábamos nada. Entonces ahí empezamos a ver muchas publicaciones, distintas teorías.
si esto podría tener que ver con algo inflamatorio que no nos estuviésemos dado cuenta porque era muy pequeñito, si esto tenía que ver con un trastorno de la permeabilidad del intestino, con un problema nervioso, que nada tuviera que ver con el tubo digestivo. Hay un montón de teorías que algunas, si ustedes saben por la investigación, se fueron descartando y otras se fueron poniendo cada vez más valiosas, y esos caminos son los que nos fueron arrastrando a otros a ir por esa línea. Eso es, y acá tienen a la maestra, en qué es lo que pasa con la investigación científica. Vamos teniendo hipótesis que se van descartando y otras que van cobrando mayor relevancia. Y entonces ahí, uno en la vida, otra vez le pongo fotos jóvenes porque así me recuerdan de esa edad, mejor que de esta. Ahí me fui a una beca a un centro de entrenamiento de la Organización Mundial que está en La Paz, en Bolivia, y empezábamos, bueno, a ver un grupo así como ustedes ahora, un anfiteatro, en el que nos daban unas clases y hacíamos endoscopías y hacíamos un montón de cosas y aprendíamos cosas, pero ahí estaba este señor que se llama Eamon Quigley, que es un irlandés, que estaba en ese momento viviendo en Escocia, que es una persona que se dedica y que sabe mucho, un referente mundial sobre intestino irritable, y entonces él estaba haciendo un montón de investigaciones con irlandeses y con escoceses, y porque, bueno, le conté un poquito de mi interés en esto, él me invitó a hacer una investigación. En ese momento él quería que yo me fuera a Irlanda, pero yo había tenido a mi segundo hijo hacía menos de un mes, así que no podía irme, pero acordamos hacer esta investigación en Uruguay, en conjunto con él que estaba desde Irlanda. ¿Cuál era el pensamiento de Eamon Quigley y su grupo en ese momento? Que la enfermedad celíaca nos podía ayudar, porque ellos habían hecho este trabajo, y en este trabajo ellos habían visto que tal vez ese proceso inflamatorio que tienen los celíacos y que tienen síntomas parecidos al del síndrome de intestino irritable, nos podría ayudar a explicar lo que pasa con los síntomas del paciente con intestino irritable sin ser celíaco. Entonces empezamos a unir las dos enfermedades solamente para poder explicar la etiopatogenia de la que no conocíamos, que era la del intestino irritable. Y ahí nos pareció algo súper interesante. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir por este camino. Y por esas cosas que se nos fueron dando en la carrera, cuando estábamos planteando este proyecto, apareció este equipo de personas que fueron un poco también convocados por nosotros, pero ellos estaban también en un camino parecido, que es el equipo del Departamento de Inmunobiología de aquel momento, que estaba liderado por el doctor Osinaga, que después fue liderado por el doctor Otto Pritsch, y que en ese momento vinieron así este mismo equipo y nos dieron unas preciosas clases de lo que era la inmunobiología, y nosotros y hicieron entusiasmar a los jóvenes de nuestra cátedra a hacer maestrías de proindio y trabajos de investigación, y nosotros le planteamos nuestra línea de trabajo. Ellos les pareció interesante y ahí empezamos a trabajar con Teresa Freire, que es con quien seguimos trabajando. Teresa ha sido un puntal para nosotros. Ya tenemos 3 maestrías de proindio que están vinculadas a líneas que tienen que ver con esto, y a nosotros nos ha dado mucho gusto poder unirnos, porque ahí está también un poco de la investigación, cómo los equipos se van uniendo y van sumando saberes. Nuestro saber clínico se sumaba al saber de la inmunobiología que ellos tienen tan acabado, y nos permitía, con una pregunta clínica, que ellos nos hicieran o nos buscaran cuáles explicaciones inmunobiológicas nosotros teníamos que buscar. Entonces ahí empezamos a trabajar, hicimos este trabajo que tenía que ver con el intestino irritable en pacientes con enfermedad celíaca, y entonces estudiamos las citoquinas proinflamatorias para buscar ese camino que quería el doctor Quigley de ver si había un pequeño porcentaje de inflamación y que por eso era una inflamación que no veíamos. Y ahí estudiamos las citoquinas, el proceso inflamatorio de estos pacientes. Fue examinar y buscar los anticuerpos, primero para saber si los pacientes tenían actividad o no, y después cómo estaban sus citoquinas que ya habían otros investigadores en el mundo relacionado con el intestino irritable. Ya sabíamos que habían algunas citoquinas que eran más frecuentes en los pacientes con intestino irritable.
Y entonces ahí lo que encontramos, buscamos ya, fíjense, pasamos de 20 celíacos pobrecitos, a que eran un número pequeñito que dijimos, logramos nuestro pequeño, pobre número de pacientes a un número de pacientes bastante mejor, que era 123 pacientes, todos con un diagnóstico de enfermedad celíaca más acabado, porque teníamos un número de celíacos que tenían un diagnóstico más preciso, porque ahora ya teníamos anticuerpos de enfermedad celíaca que eran más precisos y teníamos biopsia mostrando que tenían atrofia vellosidad. Estos pacientes ya estaban cumpliendo la dieta libre de gluten y nosotros les hicimos los anticuerpos para saber si la estaban cumpliendo bien a la dieta en aquel momento y buscamos las citoquinas proinflamatorias. Y acá lo que pueden ver, fíjense qué interesante, que fue uno de nuestros hallazgos más importantes, es que cuando nosotros buscamos las interleuquinas, que buscamos las interleuquinas 6, la 8 y la 12, encontramos que en el grupo control, también hicimos un grupo control no celíaco, y en ese grupo control, me estoy escuchando yo misma, ahí está, en ese grupo control las interleuquinas no tenían, los niveles de interleuquinas eran bajos. Buscábamos aquellos pacientes, todos los pacientes que que eran celíacos, respecto del grupo control, tenían un valor, un título de interleuquina de cualquiera de ellas más alto. Pero cuando asociaban, además de su enfermedad celíaca, tenían elementos clínicos de síndrome de intestino irritable, tenían dolor, distensión abdominal, alteración del tránsito, tenían todavía niveles de interleuquina más altos, de estas interleuquinas que otras personas ya en el mundo nos habían dicho que se relacionaba. Por lo tanto, esto sumó al conocimiento científico algo que era decir, nosotros también lo encontramos. Nosotros encontramos que en estos pacientes, además de tener enfermedad celíaca, si además tienen intestino irritable, tienen estas interleuquinas más altas, que nos permite decir que probablemente haya un proceso inflamatorio de bajo ruido que permita desarrollar los síntomas en estos pacientes a nivel intestinal. Así que para nosotros fue muy lindo poder, obvio que no fue una investigación que cambió el mundo, porque todavía no está cerrado si esto es así, pero aportó al conocimiento que venimos buscando de las distintas líneas en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad del síndrome de intestino irritable. Entonces seguimos sumando, y nosotros seguimos contagiando ganas de trabajar en enfermedad celíaca y en intestino irritable. Entonces cuando nos encontramos con otros investigadores, siempre les comentamos cosas o les decimos, por ahí venimos nosotros, y entonces nos encontramos con Alejandra Valentín, que es una joven investigadora que está en parasitología, y ella estuvo trabajando con un colega, un investigador que está en Bélgica, donde ella estuvo, donde encontraron que en las enfermedades inflamatorias intestinales, que son otro tipo de enfermedades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, tal vez la han sentido nombrar, que son procesos inflamatorios con úlceras a nivel intestinal, ellas encontraron allí que un patógeno, que es el Blastocitis hominis, era más frecuente en esos pacientes. Entonces dijeron, vamos a hacerlo en Uruguay, nos pidieron permiso, vinieron, lo buscaron y encontraron cifras más altas de las que ven en el mundo, pero no lo hicieron contra un grupo control. Entonces eso, yo les preguntaba, pero ¿y cómo saben que los celíacos no tienen? Yo siempre con los celíacos y los intestinos irritables, yo le digo, ¿por qué ustedes dicen que tienen más blastocitis en estos pacientes y si no sabemos si esto es más frecuente también en otras enfermedades digestivas? Capaz que no lo tenemos que buscar. Y ahí surge, junto con María Eugenia Francia, que también es otra investigadora de la universidad, pero también trabaja en el Instituto Pasteur, otra investigación que está en curso y que nosotros estamos muy entusiasmados porque ahora lo que estamos buscando, bueno, hago siempre esto, que es el proceso, es que ellas habían buscado ya en esa enfermedad y nosotros ahora queremos saber si este blastocitis puede tener algo que ver, puede gatillar algún proceso inflamatorio a nivel intestinal que nos expliquen los síntomas de estos pacientes, que es otra de las líneas dentro de lo proinflamatorio del síndrome de intestino irritable,
Y bueno, y entonces estamos en eso, buscando este microorganismo a nivel de las heces de estos pacientes y también citoquinas y un montón de cosas más respecto del síndrome intestino irritable y de la enfermedad celíaca, como una explicación para también poder aportar a una línea que todavía no se ha buscado mucho a nivel mundial. Y ese es el equipo con el que nosotros trabajamos, no es el equipo, son las dos personas que hace años que están trabajando conmigo en estas líneas, que es la doctora Virginia López y Jessica Pontet. Virginia López es profesora agregada y Jessica es profesora adjunta, y después vamos reclutando un montón de colegas, alumnos, asistentes de clínica, que se van sumando en distintas investigaciones. Por eso me parece que era bueno ir comentándoles cómo es el proceso, de cómo se van formando las líneas, fundamentalmente para responder preguntas clínicas. Ustedes vean que lo que a nosotros nos interesa es responderle una pregunta clínica para resolver un paciente. A nosotros lo que nos interesa es saber cuál es la etiopatogenia para poder tratarlo. Si yo no sé por qué el paciente tiene dolor, no puedo tratarlo correctamente porque nunca voy a erradicar algo o voy a curar algo que no sé por qué se trata, por qué existe. No conozco la etiopatogenia. Entonces, todo esto es para responder preguntas clínicas. Así que con eso, y un poco para cerrar, para que no se hiciera tan largo, poder conversar y tener un espacio luego para preguntas y comentarios, lo último que tenemos es que Jessica acaba de ganar una beca en la Sociedad Internacional para Estudio de la Enfermedad Celíaca, porque ella se le ocurrió que a ella le gusta también mucho las enfermedades del hígado, y en las enfermedades del hígado hay muchos modelos en los que uno pone, bueno, tiene la hemoglobina mayor de tanto, tiene determinados síntomas, y hacen un cálculo matemático y dicen tiene mayor o menor probabilidad de tener tal enfermedad. Y eso se hace de acuerdo a variables que se analizan y se van poniendo según un modelo para poder determinar si eso realmente nos inclina la balanza hacia la posibilidad de que alguien tenga una enfermedad. En este caso, en la enfermedad celíaca, ustedes saben que el diagnóstico de la enfermedad celíaca, como ya lo dijimos, se basa en anticuerpos y biopsia. Entonces, hacer la biopsia. ¿Cómo creen que se hace la biopsia de intestino delgado? Por endoscopía. Así que ustedes saben que la endoscopía necesita una anestesia, es un estudio invasivo, entonces siempre estamos buscando alguna cosa mejor para nuestros pacientes, por ejemplo, evitarles la biopsia. Entonces, Jessica hizo esa propuesta y ganó esa beca, ese apoyo económico y beca, porque le hacen toda una tutoría de su trabajo, para buscar justamente un modelo de factores predictores de atrofia para poder evitar o tratar de evitar y decir, bueno, en estos pacientes yo podría empezar a tratarlos porque sé que tienen una alta chance de tener atrofia vellocitaria aún sin biopsia. Eso hoy en el mundo es extremadamente peligroso, porque si nosotros le decimos a los celíacos que no vamos a tener la comprobación, nos va a pasar cosas como que la gente empiece a cumplir dietas sin gluten sin necesitarlo. Y eso es muy importante porque una cosa es tener la confirmación de ser celíaco y otra cosa es querer cumplir la dieta libre de gluten por moda o por una intolerancia como tu amiga. La intolerancia está bien, la moda, y esto vamos a hablar unos minutos después, este es el mejor lugar para hablar de eso. La moda de la dieta libre de gluten no tiene ningún asidero científico, si no la necesita. Digo porque hay un montón de cosas que andan por ahí, y a mí me gusta hablarle siempre a los jóvenes, pero quiero responderte la pregunta. No, ninguna pregunta es boba. ¿La biopsia es el método estándar para el diagnóstico de celíaca o el anticuerpo? El método gold standard para la enfermedad celíaca es la biopsia. Los anticuerpos nos orientan a qué pacientes nosotros vamos a ir a biopsiar. O sea que nosotros vamos a hacerles anticuerpos, y aquellos que nos dan los anticuerpos positivos los vamos a ir a biopsiar. En algunos casos, si sospechamos demasiado, aún con anticuerpos negativos, vamos a ir a biopsiar. ¿Ah? Pero bueno,
Y para terminar y para redondear la idea, ¿Qué juego cumple? La transglutaminasa queda como elevada. la antitransglutaminasa como anticuerpo, porque la transglutaminasa es la que tenemos en el organismo, pero está bien, yo para precisarles a ellos un poquito para los términos que lo van a ver, la antitransglutaminasa es el anticuerpo más sensible, pero menos específico, que lo usamos para el diagnóstico, y el más específico, pero menos sensible, es el antiendomicio. Así que eso es bien importante. O sea que, como moraleja, más allá de este camino que yo les quería contar de cómo a veces se van dando las cosas y otras cómo las vamos buscando, lo más importante es que en estos casos, y para terminar con lo que hablábamos de la dieta libre de gluten es el mejor tratamiento para el paciente celíaco y aquel que tiene intolerancia o sensibilidad al gluten o al trigo no celíaco. Pero no es necesario hacer, ni van a hacer, ustedes saben, porque aquí tenemos alguien que hace nutrición, así que la miro a ella, pero ustedes creen que la dieta libre de gluten es más saludable para una persona que no tiene enfermedad celíaca? Díganme. Que se habla mucho que ahora una vida más antiinflamatoria y todo sí, y que dicen que los venenos blancos, o el trigo, el sal, etcétera, que podrían ser índices inflamatorios, entonces la moda en sí es sacar el trigo, también yo creo que por eso, entre otras cosas primero. De hablar. Estoy de acuerdo contigo, sacamos todo lo blanco, cada vez más vemos dietas restrictivas que no tienen ningún asidero científico y que son peligrosas. Y la dieta libre de gluten es excelente para los que son celíacos, pero tiene, para poder hacer esos pancitos riquísimos, porque ustedes saben lo que es el gluten es cuando ustedes mezclan el gluten con agua, es lo que le da la elasticidad a las mezclas. Por lo tanto, que para que el pancito nuestro que comemos quede esponjoso, tiene gluten. Los pancitos que no tienen gluten, pregúntenle a algún amigo que sea celíaco, no saben lo que cuesta cocinar sin gluten, porque todo queda aplastado, duro, porque no queda apelmazado, queda como un sancocho. ¿Por qué? Porque les cuesta tener elasticidad, pero para lograr esa elasticidad le tienen que poner más azúcar y más grasa. Entonces, la dieta libre de gluten, para el que no es celíaco, para aquel celíaco perfecto, tiene la oportunidad de comer algo rico, pero cuidando su problema, que es el no poder comer gluten. Pero para todos los otros que pueden, comer dieta libre de gluten no es más sano. Lejos de ser más sano, la mayoría de las veces están usando más grasa y más harina. Y por otro lado, las dietas restrictivas, y en esto también me gusta siempre hacer hincapié, lo que estamos viendo son muchas restricciones alimentarias basadas a veces en convicciones, cosas que respetamos siempre muchísimo, pero también hay otras que son de hiperrestricción. Empezamos a no comer algo, empiezo a ser vegano, vegetariano, pero le agrego que además después no como gluten y después no como otra cosa, y finalmente comen un solo alimento. Y eso tampoco tiene un asidero científico y es extremadamente riesgoso porque hay algunos trastornos alimentarios que están basados en dietas restrictivas. Así que hay que ser cuidadosos con eso, en no hacer dietas si no están bien asesorados. Para eso están los expertos en nutrición que los van a asesorar en qué dietas pueden hacer, siguiendo sus gustos, siguiendo sus preferencias, sus convicciones, pero no tan restrictivas que les eviten tener una vida saludable. Así que nada, eso. Estoy abierta a comentarios, preguntas. Bueno, buenísimo, Carolina. Muy linda charla. Muchísimas gracias. Una cosa que me gustó mucho de esta presentación es un poco el objetivo de estas charlas, de las conferencias científicas, que es relacionar la investigación con la clínica, que es algo que estamos tratando de trabajar y aprender con todos los estudiantes de medicina desde que se incorporaron los cursos de metodología científica, el taller de conferencias y el ciclo de conferencias, porque en definitiva las investigaciones que están haciendo y que están pensando todo el tiempo son para responder preguntas clínicas. Y es como una mejor atención al paciente si uno lo puede tratar desde la evidencia científica disponible y bueno, las investigaciones que se puedan hacer. En eso han sido un ejemplo impresionante en la cátedra de gastroenterología,
con ustedes ahora y con todos sus antecesores que han sido renombrados profesores e investigadores. Y eso me pareció muy interesante, porque incluso desde tu primera investigación para terminar la monografía de posgrado, que a veces con resultados que no eran los esperados, o hasta capaz que negativos en el mejor sentido de la palabra, eso en definitiva es la investigación. Eso es lo que está bueno de que ustedes se lleven también como mensaje en estas conferencias, que un clínico es importante que esté bien formado en investigación y que son estos los procesos que llevan a una mejor atención del paciente. Así que gracias, porque me pareció un enfoque que le diste a la charla que estuvo muy bueno. Así que bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Yo te quería preguntar antes, ¿en qué momento se hace como el salto de calidad en cuanto al diagnóstico con las nuevas herramientas para la detección de anticuerpos, la sensibilidad? ¿En qué época cambió eso? ¿Hace 10 años, un poco más? Digo porque me acuerdo de los que están ahí. Ya, a ver, antes de contestarte esa pregunta, no te podrás imaginar la frustración que yo tenía cuando tenía mis 20 pacientes que los había logrado y ninguno me dio que tenía ninguna alteración. Y yo decía, tengo que tirar toda la investigación. Y ahí vino Ceballos y me dijo, no, es por la negativa, fíjate que no nos dio, o sea que estamos aportando conocimiento. Y eso me pareció tan lindo porque es parte de eso, ese camino de la investigación. Mira, tan interesante es eso, en los años 90 fue cuando aparecieron los antitransglutaminasa, viste que todo esto es del 86, del 90, que era cuando empezamos con esto con Ceballos, y más o menos en esa época, nosotros ahora acabamos de terminar una investigación clínica que también la hicimos con Quigley, que se llama Tendencias en las formas de presentación de la enfermedad celíaca. Se me hacía tan largo todo que yo dije voy a estar como 2 días y van a salir de ahí que no van a querer ver nunca más enfermedad celíaca o se van a ir a la cátedra de gastro todos. Eso espero, con mucho gusto recibirlos. Pero hicimos ahora y lo terminamos, que es la tendencia de las formas de presentación, y nosotros vemos que hay una curva de tendencia que claramente pasa de la enfermedad celíaca clásica a la enfermedad celíaca no clásica, la que les mostraba, que no se presenta como en el niño con diarrea, sino con otras formas de presentación, y que aumenta el diagnóstico de enfermedad celíaca ahí en los 90. Lo hicimos por cada 10 años, lo dividimos en décadas, y fuimos viendo cómo cambiaba el perfil de presentación de la enfermedad celíaca clínicamente, y nos hizo esa curva que en los 96 empezamos a ver más adultos, y empezamos a tener más diagnósticos, porque aprendimos más, pero además en esa década es donde está la aparición de los anticuerpos. ¿Alguna pregunta del Zoom? Si hay conocimiento en algún tipo de prevalencia de la enfermedad de las mujeres, aunque no hombres. Ah, qué bueno. Sí, en la enfermedad celíaca predominan mujeres claramente. De hecho, en mi investigación de mis 20 pacientes, 15 eran mujeres. Así que eso es así, es claramente la enfermedad celíaca tiene un predominio en mujeres, y el intestino irritable también tiene un predominio en mujeres. No tan grande, pero también. Así que sí, en las dos. ¿Puede ser que hoy en día para los síntomas clásicos, porque uno como que asocia celiaquía con diarrea, y en realidad puede darte constipación? Y que ahora la forma de presentación puede ser cualquiera a nivel intestinal. Nosotros, obviamente que los pacientes que tienen diarrea siempre les buscamos enfermedad celíaca, pero se asocian otros síntomas como distensión abdominal, aún cuando tienen constipación también en algún momento los estudiamos. Perfectamente un paciente celíaco puede ser estreñido y manifestarse por un trastorno de la piel, por ejemplo. O sea que no necesariamente, por eso es importante conocer todas las formas de presentación. Vos me querías preguntar. Sí, eso que esté menos en hombres es porque los hombres no consultan o porque hay algo a nivel del intestino biológico que hace que en mujeres se exprese más y en hombres menos. Bueno, Había mencionado algo de los genes hoy también. es súper interesante lo que vos me planteás. Hay varias cosas. Es cierto que las mujeres consultamos más, pero en este caso depende de lo que estemos hablando. En el síndrome de intestino irritable hay alguna explicación que tiene que ver con cuestiones hormonales. De hecho, se ha visto que el síndrome de intestino irritable aparece más en la época, por ejemplo, de la mujer,
cuando tiene los cambios hormonales mensuales propio de su época fértil, y cuando entra en el periodo de menopausia los síntomas disminuyen, por lo que nos hace pensar es de que hay una asociación con las hormonas femeninas en la producción de síntomas. No significa que sea un 100%, porque también hay muchos hombres que tienen intestino irritable y eso nos hace pensar de que no el 100% de sus síntomas está vinculado. Puede ser un desencadenante, un potenciador, como decís tú, pero no un 100%, porque los hombres lo tienen y lo tienen por otras causas o por las causas que todavía estamos buscando y desconocemos. En la enfermedad celíaca probablemente también está vinculado no solo a que la mujer consulta más. Hay algunas causas que conocemos y otras que no conocemos por las que las mujeres tienen más, pero no solamente es porque consulten más. ¿Estás preguntando algo? Quería consultarte, por ejemplo, hoy en día, para el síndrome de intestino irritable, ¿cuál sería como el tratamiento a largo plazo? Porque, por ejemplo, yo he consultado y me da, por ejemplo, por una semana o dos, esomeprazol y Ritalin, y después es como que queda ahí. Qué lindo lo que me preguntas, es tan grande lo que estás preguntando, porque mira, en el síndrome de intestino irritable abrimos otra enorme puerta, que es una enfermedad que hoy sabemos que es una de las enfermedades de las que está en el grupo de aquellas que son alteraciones del eje cerebro-intestinal, como hablamos hoy. Por lo tanto, son enfermedades que tienen que ver con alteraciones a nivel del intestino, pero vinculadas y conectadas directamente al sistema nervioso. Pero no porque estés nerviosa, no porque seas nerviosa, sino porque hay una conexión real con el intestino y con los desencadenantes de la vida diaria. Por lo tanto, no es que con que te den un tratamiento un día vamos a cambiar la vida de nadie. Entonces, lo que se ha visto es que en estos pacientes lo que conocemos, yo les voy a decir ahora lo que conocemos después de tanta investigación, no nosotros, el mundo entero, ¿no? Lo que se conoce es que estos pacientes tienen una hipersensibilidad de su intestino, o sea que tienen lo que otros lo ven como una digestión normal, estos pacientes lo sienten como dolor. O sea que hay una percepción de sus síntomas con una hipersensibilidad. Por lo tanto, eso es un elemento, un camino. Después hay todos pueden tener todos los caminos o algunos. La hipersensibilidad. Hay un aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, así como los celíacos que tenían ese aumento de la permeabilidad, en este caso también hay un aumento de la permeabilidad y eso permite, por ejemplo, que haya algún proceso inflamatorio minúsculo que nosotros no lo podemos ver, pero que provoca esa sensación de malestar, ¿no? de síntomas digestivos que van desde muchos o pocos. Después hay alteraciones en la motilidad, quiere decir de que su intestino se mueve diferente. Algunos se mueven menos y son las formas de estreñimiento y en otros se mueven más y esa forma de diarrea. Y finalmente tienen cambios en su microbiota intestinal, en sus bacterias colónicas, las bacterias buenas. Y entonces esos cambios en la microbiota también provocan, por ejemplo, esa hiperfermentación que provoca y que tienen distensión abdominal, y un paciente puede tener todos esos caminos, inclusive el seguro que ya vieron en las redes, que es el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, porque si no lo vieron es que no miraron la pantalla de la computadora ni del teléfono, porque está en todos lados, pero ese es solamente un camino por el que una persona puede tener síntomas, no es, uy, como dicen algunas referentes de la cultura o del teatro, yo qué sé, mi vida se cambió cuando me diagnosticaron SIBO. No cambia a nadie la vida porque diagnostiquen, es un camino más de la enfermedad. Entonces, con todos esos caminos, el tratamiento, si yo te digo todo lo que nosotros sabemos, es imposible que a una persona con una sola pastillita le puedan cambiar el tratamiento de una enfermedad con un tan amplio espectro de causas por las que se forman. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que el tratamiento está basado en muchos componentes. Y los componentes más importantes para tratar no tienen que ver con los fármacos, tienen que ver por cambios de vida. Estos son, lo primero que nosotros hacemos es que vaya una nutricionista que nosotros trabajamos siempre, que son gente que
colegas o especialistas que están expertas en este tipo de enfermedades, y ellas ahí nos pueden ayudar a ver si a detectar si hay algún alimento que puede favorecer los síntomas. Hay algunos pacientes que tienen intolerancia, yo qué sé, a los lácteos, a las harinas, hay algunos que tienen una sensibilidad al gluten, entonces podemos ir como buscando qué es lo que los haga. Después hay otras cosas que tienen que ver con el ejercicio físico y la cronobiología. Es decir, nosotros tenemos un tubo digestivo que duerme de noche con nosotros, por eso nosotros no nos levantamos a movilizar el intestino, nos levantamos a orinar, pero no a movilizar el intestino, porque el intestino duerme con nosotros. Se despierta cuando desayunamos. Entonces sacamos el ayuno, el intestino se despierta, se produce el reflejo gastrocólico y eso hace que una vez que cae la comida en el estómago, el intestino empieza a funcionar. Y por eso es que la mayoría de nosotros, y no les voy a hacer levantar la mano, moviliza de mañana. No, eso es muy íntimo. Pero la mayoría moviliza a primera hora de la mañana, porque es cuando tenemos ese reflejo gastrocólico. Entonces, hay que ayudar al intestino a tener, a favorecer esa cronobiología, que uno movilice el intestino y tenga un horario y sea prolijo con ese horario para movilizar. El ejercicio físico lo favorece, así que nosotros le insistimos a la gente que no tiene que ser sedentaria. Hacer ejercicio físico favorece el tránsito intestinal. Pero además de eso, hacer técnicas de relajación que tienen que ver con esa conexión entre cerebro e intestino, como pilates, yoga. Pilates, por ejemplo, yoga, por ejemplo, hay trabajos con yoga que científicamente comprueba que determinados tipos de yoga disminuyen la intensidad del síntoma dolor en el intestino irritable. O sea que esa desconexión cerebro-intestinal es súper importante. Y después sí vienen los fármacos. Vienen los fármacos que pueden ser antiespasmódicos si tenés dolor, antidiarreicos si tenés diarrea, fármacos favorecedores del tránsito si te van si necesitas que te favorezcan el tránsito, fármacos para disminuir la distensión abdominal y la fermentación bacteriana, y un montón de cosas más. Pero el espacio para los fármacos es mucho menos que el cambio de hábito. Así que eso es súper importante. Sí, allá levantaban la mano. Bueno, ahí tengo yo ahí que me ayude, que me ayude. Vieron que hay algunas cosas, yo no soy experta en nutrición y ahí capaz que tendríamos que trabajar con la gente que sabe de nutrición. Pero nosotros lo que favorecemos es, se han hecho vieron que van pasando en modas y hay unas que prevalecen y otras que quedan. Nosotros lo que sabemos es que para todas las enfermedades, la dieta más saludable es la dieta variada, sin restricciones, es lo que antes decían las abuelas, comer poquito de cada cosa. Y que no haya restricciones a menos que las necesites. Se habló de la dieta mediterránea, la dieta sin gluten, la dieta baja en FODMAPs. Para todo eso, para algunas enfermedades, cada una de esas enfermedades tiene un lugar, cada una de esas dietas. Pero para tener una vida saludable, si tú no tenés ningún síntoma, lo mejor es que tú comas de forma saludable. O sea que, más que el ayuno intermitente, en estas enfermedades, la única que ha probado tener peso científico, que ha tenido realmente estudios que han comprobado que mejora, es la dieta baja en FODMAPs. Pero es una dieta tan restrictiva que es una dieta que tiene que ser controlada por una nutricionista, no se puede mantener en el tiempo, y entonces es lo único. Y para todo lo demás, la dieta variada en pequeñas cantidades, vinculadas a tu actividad física, a tu peso y a tus necesidades. Todo lo otro es peligroso. Sí, quiero hacer una pregunta más enfocada en la enfermedad de celíaco. Viste que hay distintas sintomatologías. Yo quería preguntar si se debe a que hay distintos grados o que todos expresan lo mismo, solo que Excelente. algunos no. Excelente la pregunta. Mira, las distintas sintomatologías no tienen que ver con los grados. De hecho, las biopsias tienen grado,
porque existen los criterios de Marsh. Los criterios de Marsh era una persona que en el año 79, fíjense, veníamos de la época de los 90 con los anticuerpos, y en el 79 Marsh describió cómo era que se iban a catalogar las biopsias. Entonces nosotros sabemos que las biopsias de los celíacos tienen que tener 3 elementos. Un aumento de los linfocitos intraepiteliales, ¿tá? Que se ven perfectamente y que tenemos que tener más de 25 linfocitos por cada 100 enterocitos. Tiene que tener un aumento de las criptas, ¿no? Que son al contrario de las vellosidades. Las criptas están hipertróficas y las vellosidades están atróficas. Los grados tienen que ver con una atrofia leve, moderada o severa. Pero así a vos te diagnostiquen con una atrofia leve, moderada o celíaca, vos sos celíaca. No sos poquito celíaco más. Esto es como el embarazo. No se puede estar más o menos embarazado. Esto es lo que... Sí, allá hay una y no sé si allá tengo otra pregunta. Tenemos un par de preguntas más que vamos terminando. En el caso de una mujer embarazada, la dieta que ella tiene que llevar beneficiaría o no la absorción o no de los nutrientes al bebé. Sí, claro. Primera cosa, viste que tenemos que erradicar la palabra padecer. ¿Viste? Porque es como padecer, le ponemos una carga importante al paciente. Yo les digo porque les digo a mis alumnos siempre clínicamente que usamos esa palabra padecer algo. Y creo que ahí es como que le ponemos al paciente una carga de que está padeciendo, está con una carga. Y en estos pacientes que tienen mucho que ver con el eje cerebro-intestinal, es muy bueno también tratar de evitar esa carga que los mismos médicos le ponemos. Y la otra es cuando le decimos, esto le pasa porque usted es nervioso. A un paciente con un síndrome de intestino irritable, vos le decís, esto le pasa por un nervioso, saca el cuchillo. Porque está harto de que le digan que está loco. No está loco, tiene una enfermedad clarísima, una enfermedad que la siente, que la sufre, ¿no? Que la padece. En el caso de la enfermedad celíaca, por supuesto que en una embarazada, si hay un momento donde el paciente celíaco tiene que ser lo más estricto posible durante el embarazo y en el parto, porque muchas veces un momento donde se desencadena la enfermedad es en el posparto inmediato. Son tales los requerimientos que tiene una madre embarazada y en el posparto, que ese equilibrio que me venía teniendo, uy, me voy bancando, no sabía que era celíaco, pero tenía, me voy, ¿no? El equilibrio que la vida me permite tener, viene el embarazo y el parto y ahí no tiene cómo sostenerse y empiezan los síntomas y muchas veces son situaciones que son graves porque el paciente tiene empieza a tener digamos, una anemia severa, una diarrea cataclísmica, trastornos de los iones, y en el momento de un posparto inmediato es muy importante. O sea que claramente cumplir la dieta libre de gluten, las mamás celíacas que no cumplen la dieta libre de gluten pueden tener niños bajo peso, partos prematuros, abortos a repetición, o sea que son embarazos que a veces no llegan desgraciadamente a término. Y lo peor, hay mujeres que tuvieron toda la vida esto y que a veces le diagnosticamos la enfermedad cuando ya no tienen capacidad de concebir, porque ya pasaron la edad fértil. Por lo tanto, cuán importante es estar atento, porque esa persona, si hubiese cumplido la dieta, tal vez hubiese podido tener hijos, que no porque llegamos tarde al diagnóstico. Por eso hay que estar atentos. Muchas preguntas para Carolina. Qué lindo, voy a volver. Bueno, creo que podemos ya liberarte. Fue un placer tenerte acá. Muchas gracias por esta presentación tan linda. Gracias a todos ustedes por participar y sumarse a las preguntas. Y bueno, ya te convocaremos otra vez para instancias como estas. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, muy rica la conversación. Sí, acá siempre. Sí, te traje porque, bueno, la verdad que buenísimo. Creo que se quedaron con ganas de seguir preguntando. Vamos para el taller, esperamos, piso 4 del Hospital de Clínicas, que quieran hacer gastro, ya se ponen a estudiar. Pasamos el aviso, Claro, los avisos parroquiales. Ahora quiero que hagan gastro. Excelente. Conozco cuatro. Chao. Además de nutricionista, compañera de vuelo. Gran jugadora de vuelo. Sí.
Qué bien que alguien. Bueno, nos vemos hoy. Para allá. Chao, chao. Gracias. Aquí. Creo que Cierro el Zoom.